Hola, hola, mi nombre es Marisolau, soy psicóloga y el día de hoy te voy a presentar 5 formas a través de las cuales puedes apoyar a tu familiar que tiene un diagnóstico de trastorno bipolar. 1. Comprender la naturaleza de la enfermedad. Cuando hablemos acerca del diagnóstico de trastorno bipolar nos vamos a estar refiriendo a una enfermedad que es crónica, recurrente y que altera los mecanismos del cerebro en cuanto a la regulación del estado del ánimo. ¿Qué es importante saber acerca de esta enfermedad? Esta es una enfermedad que tiende a manifestarse a inicios de la edad adulta y que en aquellas ocasiones en las cuales se identifica la sintomatología y se genera un diagnóstico tardío, lamentablemente tiene repercusiones más negativas en cuanto a su curso y pronóstico. ¿De qué manera las personas llegan a la conclusión de que una persona está pasando por un diagnóstico de trastorno bipolar? Básicamente a través de la evaluación clínica por profesionales del área de la salud mental, donde se basan en criterios clínicos de 2 manuales, ya sea el CIE-11 como el DSM-5. Las personas que presentan este diagnóstico hay que entender que tienden a presentar alteraciones en cuanto a su estado de ánimo. Y estas alteraciones se pueden manifestar de distintas formas, por ejemplo a través de episodios de depresión, manía, hipomanía y periodos en los cuales esta sintomatología no está presente, que nosotros los clínicos tendemos a llamar eutimia. Ahora, yo les he mencionado 4 conceptos, ¿ya? Pero es importante saber que, como decimos que cada persona es un mundo, hay personas que van a tender a manifestar la sintomatología de distintas formas, con sintomatología más marcada hacia los episodios depresivos, personas más hacia la manía, por ejemplo, y otras personas que van a tener síntomas mixtos. Es ahí la importancia de que quienes hagan la evaluación lo hagan de manera correcta para poder, en base a eso, poder identificar el tratamiento más adecuado. Ahora, aclaración, porque esto no es una clase tampoco tan en profundidad respecto a este diagnóstico, hay que entender que cuando hablamos de episodios de manía, hipomanía, vamos a tener que va a haber un aumento en cuanto a la actividad de la persona, va a haber un estado de ánimo con mayor irritabilidad, que tiende a ser persistente. En algunos casos las personas se manifiestan mayor autoestima, grandiosidad, más energía, menos ganas de dormir también, entre otro tipo de cosas, ¿ya? Y en el caso de la depresión vamos a tener una baja de estado de ánimo, donde va a haber menos energía, menos ganas de poder relacionarse con otras personas, generalmente aislamiento social, entre otro tipo de cosas que, va a depender de los síntomas de cada persona, ¿ya? Pero para que quede claro, vamos a tener como una curva hacia arriba y una curva hacia abajo, ¿ya? Y en el caso para diferenciar manía con hipomanía, en el caso de la manía esta es más intensa, versus la hipomanía que los síntomas tienden a ser más leves. Al comprender la naturaleza de esta enfermedad te permite en primer lugar evitar realizar juicios de valor, continuar a perpetuar estigmas, como por ejemplo cuando las personas dicen oh, me siento bipolar, simplemente porque hay un cambio como tal de estado de ánimo de que anduvieron felices a que estuvieron tristes. No, aquí estamos hablando que el diagnóstico no es algo a la ligera, es una enfermedad, como digo, crónica recurrente que requiere ir de la mano con un tratamiento farmacológico adecuado a las características de la sintomatología de la persona, junto con un proceso de psicoterapia, ¿ya? Por lo tanto, también entender que es una enfermedad que hay algo biológico que también está afectando, que esto no es una clase respecto a entender cuáles son los mecanismos que van afectando en esta regulación del cerebro, pero para entender que hay algo que va más allá de lo que muchas veces las personas plantean como netamente falta de voluntad. La persona a veces no tiene la energía suficiente, desea poder concretar cosas, lavarse los dientes, bañarse y no puede, porque esa energía es muy baja y no se lo permite. Ahí yo me voy refiriendo más al episodio depresivo y a lo que en general he visto yo. Personas que de verdad quieren concretar acciones para su cuidado personal, para evitar repercutir negativamente en los distintos miembros de la familia, pero a veces es insuficiente. Y ahí entonces la importancia de poder tener herramientas necesarias para poder afrontar esa situación. 2. Ayuda a tu familiar a poder identificar síntomas y pródromos. Van a haber síntomas, ¿ya? Pródromos que nosotros llamamos también, que tienen que ver con aquellas señales que nos van dando información de que la persona se va acercando a algún tipo de ciclo en particular, algún tipo de periodo en particular. Es decir, si vamos notando que nuestro familiar empieza a presentar menor energía, más ganas de dormir, su ánimo tiende a estar más irritable, quizás hay algo que está pasando ahí. Ahora, ¿qué es importante? Si bien yo le estoy dando tips muy a grandes rasgos, es importante que esto se vea caso a caso, es decir, que no porque en alguna persona se manifieste de cierta manera significa que en tu familiar se va a presentar de la misma manera. Por lo tanto, es ahí la importancia de poder conversar con tu familiar para que en el mejor de los casos pueda compartir cuáles son esos síntomas que esa persona ha podido ir identificando, cuáles son esos pródromos, esas señales, esos factores que
tienden a gatillar situaciones en las cuales a lo mejor puede haber una reacción un poquito más desproporcionada, por ejemplo, pero como digo, por eso es importante ir revisándolo en conjunto, ¿ya? Ahora, no se trata tampoco que poder identificar estos síntomas, estos pródromos, sirva como manera de castigar a la persona. Es como, a veces hay personas que lamentablemente caen en decir, oye, parece que te están apareciendo los síntomas, ¿no será que estarás entrando en un ciclo? No me vayas a responder así. Tampoco se trata de eso, sino poder ayudarlo, ser un aporte más que una crítica, es decir, ayúdame a entender qué es eso que a ti te está pasando para yo poder ayudarte. 3. Ayuda a potenciar su adherencia a tratamiento. Es muy importante que tú como familiar motives a esa persona a poder adherirse a ese tratamiento, en el sentido de entender junto con esta persona que hay una enfermedad que tiene tratamiento, pero para eso se requiere un compromiso. Adherirse a un tratamiento, confiar en estos profesionales que van a estar generando los diagnósticos, que van a generar un tratamiento en particular, con quienes se puede conversar para poder entender qué es lo que está pasando y así poder todos en conjunto encaminarse a un mayor estado de bienestar. Si la persona se siente apoyada, es más probable que se adhiera con mayor facilidad a este tratamiento farmacológico, porque no va a tener a alguien que le esté criticando, ¿ya? De por qué te estás comportando de esa manera, sino al contrario, ¿ya? ¿En qué te puedo ayudar? Recordaste tomarte los remedios, ya. Ese es un ejemplo. Ahora, también es importante de esto de potenciar la adherencia al tratamiento, entender que las personas pueden tener distintos tipos de ritmos a la hora de afrontar esto, ¿ya? O sea, yo aquí me estoy dirigiendo a ti como familiar, pero puede ser que la persona que esté presentando ese diagnóstico lo viva de una manera distinta. E incluso el hecho de que haya alguien que le esté recordando y que le esté ayudando a identificar estos síntomas, también en algunos casos, que es lo que he visto yo, les puede generar un cierto grado de resistencia. Pero es ahí entonces que tú tengas la capacidad de tratar de comunicarte de manera asertiva para poder plantearle que esta preocupación y que este interés en involucrarte en su proceso es con el objetivo de poder apoyar y ayudar, ¿ya? No de molestar. Y en el caso de que eso moleste, también plantear en el mejor de los casos de qué manera yo te puedo ayudar para que yo al momento de sentir que te pueda estar apoyando, tratar de brindarte mi apoyo, sea un aporte y no un obstáculo. En paralelo a eso, a motivar e incentivar a la persona que pueda seguir un tratamiento farmacológico, todo lo que tiene que ver con los remedios, también me voy a estar refiriendo a poder incentivar, apoyar e incluso acompañar también en cuanto al establecimiento de hábitos que sean saludables. Dentro de eso vamos a tener que pueda cuidar su alimentación, que pueda cuidar su higiene del sueño, todas las estrategias que permiten poder establecer un horario de sueño que sea adecuado, poder dormirse en horarios que sean adecuados para que puedan dormir cierta cantidad de horas que requiere, generalmente 8 horas, ¿ya? Evitando de esa manera que la persona despierte más cansada, irritable y de esa manera pueda tener algún tipo de consecuencia para su persona y para el resto. Asimismo, poder realizar ejercicio, mantener estrategias, como digo, de hábitos saludables, como también de autocuidado, ¿ya? Evitar exponerse a situaciones de riesgo, preocuparse por su higiene personal, mantener, tratar, o sea, dentro de lo que se puede tratar, de cultivar relaciones interpersonales, etc. 4. Ayuda a tu familiar a poder generar una estrategia de afrontamiento. Dentro de la planificación de estrategias de afrontamiento me voy a referir a tener expectativas que sean realistas. Dentro de esto quiero decir que si la persona presenta este diagnóstico y tiende a fluctuar en ciertos episodios con un estado de ánimo particular, pasando por depresión, pasando por manía, por ejemplo, una expectativa irreal sería que esta persona nunca más presente eso. No, porque estamos viendo que es una enfermedad crónica y la persona lo va a presentar igual, de todas formas, a pesar de que pueda presentar un tratamiento farmacológico. Ahora, la expectativa realista podría ser que a partir de este diagnóstico, a partir de que la persona pueda identificar estas distintas fluctuaciones, pueda llevar a cabo estrategias en particular que vaya aprendiendo en la psicoterapia y en conjunto con la familia, ¿ya? De esa manera, por ejemplo, más que no entre en un episodio depresivo, es que la expectativa sea que si la persona entra en el episodio depresivo, pueda ser capaz de llevar de manera concreta acciones específicas para su cuidado. Tú como familiar también poder hacer acciones, concretas encaminadas a eso, ¿ya? Es decir, en el mejor de los casos, afrontar ese episodio depresivo de una manera que sea cuidadosa para esa persona, acorde también al nivel de intensidad que se está presentando ese episodio. Porque como yo les decía, este se manifiesta de distintas formas, dependiendo de la persona, y también de distintos tipos de intensidad. Ahora, también dentro de estas estrategias, ya se me traba la lengua,
vamos a tener todo lo que tiene que ver con el manejo de las situaciones en las cuales la persona intente atentar contra su vida. Ya, esto es un tema que puede ser bastante sensible para algunas personas, pero en algunos casos las ideaciones respecto a la temática de la muerte son recurrentes y pueden estar presentes, ¿ya? Por lo tanto es importante que como familia también podamos hablar, entender, educarnos acerca de eso, como también poder generar estrategias de afrontamiento en caso de que esto empiece a ser más intenso y esté más presente, ¿ya? Como en aquellos casos más graves que haríamos en un caso de proceso de hospitalización, ¿ya? Para mayor información no duden en escribirme, porque yo aquí les estoy dando pinceladas de esto, pero hablar acerca de esos temas puede ser complejo, puede ser duro, puede ser doloroso y ustedes no tienen por qué tener todas las respuestas. 5. Ayuda a tu familiar en cuanto a la prevención y manejo del estrés. Dentro de este último punto que tiene que ver con el estrés, me voy a centrar en lo que pasa en el ambiente familiar, ¿ya? Es decir que desde ya hay que entender que cuando las personas están pasando por alteraciones en cuanto a su estado de ánimo, ya sea más hacia lo positivo, agradable, versus hacia lo negativo, más desagradable, por ejemplo un episodio depresivo, hay cierto tipo de mecanismos internos en cuanto a las cogniciones, es decir, todo lo que tiene que ver con el área de los pensamientos, que se ve alterado por este estado de ánimo. No es que la persona quiera interpretar las cosas de manera distinta, ya no es algo de voluntad, sino que hay todos unos procesos químicos internos que van generando que la alteración del estado de ánimo, por ejemplo, más el episodio depresivo, por ejemplo, la persona puede atender a tener una percepción alterada de ciertos mensajes que puede ir interiorizando. Por lo tanto, tú como familiar va a ser importante que vayas mediando la manera a través de la que tú te vas comunicando con este familiar. La comunicación aquí va a ser clave, entender que si la persona interpreta un mensaje de manera negativa, no verlo necesariamente como un ataque personal, tratar de hacer una pausa, entender qué es lo que puede estar explicando que esta persona se está tomando este mensaje de esta manera, como también ayudarle a ver, identificar también a sí mismo de qué manera la persona lo puede estar percibiendo, ¿ya? Entonces, asociado a esto también de poder hacer una pausa, ayudar a comprender por qué se está interpretando de cierta manera un mensaje y que puede hacer que si yo interpreto un mensaje de manera negativa y lo veo como un ataque, repercuta en cuanto a mi emocionalidad, tanto como familiar como la propia persona. También mediar cuáles son esos temas que tienden a tocarse en familia, ¿ya? Cada familia es distinta. Por mucho que uno pueda pensar que una familia puede estar compuesta por la misma cantidad de miembros y quizá uno puede tener historias parecidas, independiente de eso, cada familia es única, como dicen por ahí, única y exclusiva, y es verdad. Y todas las familias tienen una historia detrás, un origen, creencias, valores que son distintos. Por lo tanto, acorde a cada familia puede ser que hayan temas que son más o menos sensibles. Por ejemplo, en mi familia quizás la temática de la muerte no es tan fuerte, porque quizás hemos tenido, bueno, más que quizás efectivamente, hemos tenido experiencias más cercanas a la muerte de familiares que se han muerto en distintos tipos de condiciones, ¿ya? Ahora, puede ser que para otra persona, si tú le hablas de la muerte, la persona se descompensa porque quizás es una experiencia que no tiene tan cercana. Lo mismo como hay personas que hablan acerca del uso de redes sociales, de temáticas tipo tabú como la sexualidad. Digo tabú en algunas familias, considerando la cultura en la que estamos, son cosas que a lo mejor alteran el ambiente, el clima familiar, que pueden alterar a la persona a más de una, ¿ya? Entonces es importante mediar esos temas. Con esto no se trata de andar, porque a veces las personas piensan como que tenemos que andar sobre huevo y casi que evitar no hablar de nada. No se trata de eso, sino que van a haber situaciones en las cuales hay temas que efectivamente se pueden tocar, pero va a ser importante evaluar si es efectivamente el momento más adecuado y entender que tocar ciertos temas repercute en los otros, no solamente en la persona que presenta el diagnóstico, sino también en el otro tipo de personas, el resto de los miembros de la familia, ¿ya? Por lo tanto, la idea con esto es apuntar a poder generar un espacio más tranquilo, donde no haya tantos factores de estrés, para poder apoyar en paralelo, en el mejor de los casos, a la persona. Ahora, con esto digo en el mejor de los casos. ¿Por qué? No quiero ser una persona desconectada de la realidad y entiendo que hay muchos factores que lamentablemente influyen en los niveles de estrés de las personas y por ende en las familias. Tenemos factores como bajos niveles económicos, de escolaridad, hacinamiento en cuanto al lugar donde las personas están viviendo, factores como violencia intrafamiliar, violencia en la pareja, un montón de factores que lamentablemente van a influir en si la persona está enfrentada a más o menos factores de estrés. De todas maneras, nuevamente, yo les estoy dando pinceladas, son tips netamente. Si ustedes quieren saber más información acerca de eso, no duden en contactarme. También puedo darles datos de organizaciones que trabajan con personas y con familiares que presentan este diagnóstico. Bueno, dicho esto, que este video fue como un bombardeo de información, pero que espero que a ti te pueda ayudar si es que tienes un familiar o incluso una amistad que presenta este diagnóstico.
para poder generar mayor comprensión, evitar caer nuevamente en estigma. Y como digo, si quieres saber más cosas acerca de eso, no dudes en escribirme y en informarte en fuentes confiables de información. Dicho esto, me puedes encontrar en Instagram bajo la cuenta de psi.marisol_una que es mi apellido, y ahí me puedes escribir, ¿ya? Como también puedes dejar un comentario o algo en la barrita de informaciones, comentarios, bueno, comentarios pero no sé cómo se llama, recién me estoy familiarizando un poco con YouTube, ¿ya? Dicho esto, cualquier cosa me escribes.